Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios. Aquí entama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolaasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación que lle como sigue, iniciativapolaasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Entamamos. Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. Seguimos en el nuestro programa con más convidados y en este caso vamos a hablar con un poeta que ya tuvo con nos en los nuestros programas y en este caso para darle la enhorabona porque presentó un nuevo poemario, la primera vegada que es publica el solo, tiene el nombre de Los Cimientos y es Andrés Treceño. Andrés, una vegada más, gracias por estar con nos en esta plataforma multimedia, un abrazo. Gracias a ti, Samuel. Bueno, Andrés, falamos lo que era ese proyecto, Fame Poética, contástenlo con todo uso de detalles, pero en este caso vamos a hablar del tu nuevo poemario, la primera vegada que publices tú solo, un poemario bilingüe con 20 poemas en castellano, 9 en asturiano, llamas Los Cimientos. ¿Qué podemos contar a Santa Andrés de qué es esto de Los Cimientos? Bueno, Los Cimientos yo quise facelo como una mirada a la realidad, ¿no? Yo siempre que falo de lo que quise escribir en este poemario, lo que quise reflexionar, y era pues que falar de distintas realidades, pues falar de las cosas que están más cercanas a nos, de la realidad de una familia día a día, de falar del amor, del paso del tiempo, de la memoria y sobre todo también quise dar un aire pues de poesía social y criticar ya con nombre quise criticar pues esa burbuja inmobiliaria que hubo en España con la que este Estado vivió de ellos años exposigó la economía de ellos años y bueno pues quise pues criticar un poquín cómo están las cosas en este momento en el mundo. Decíamos que yo un poemario, Andrés, bilingüe, 20 poemas en castellano, 9 en asturiano. Como siempre, fais una apuesta por los dos lingües y también lo que para nos es importante y falábamos cuando el tema de Fame Poética, por el tema del asturiano, que ya digamos la lingua minorizada, ¿no? Sí, yo quisiera, bueno, tenía de ellos poemas en asturiano, escogí 9 para este poemario y quería dar visibilidad. Y es verdad que había de algunas cosas que tenía que expresar en asturiano, que bueno tenía lo escrito así, y entonces, bueno, metílos en el poemario. Son, como bien dijiste, pues 20 poemas en castellano y 9 en asturiano. Los 9, y falélo esto con un amigo mío que es Diego Solís también, que colabora con Fame Poética. Él entregóme una vegada. ¿Por qué no faes de 2 estalles en el poemario y metes primero un idioma y después otro? Pero yo dije que no, la mi idea, como verá la gente que tiene el poemario, y era entemecer de ambos idiomas para que pasares de un poema a otro, un que tuviera en castellano y después otro en asturiano, en sin dar a ningún pues más importancia, ¿no?
Sí, o sea, que lo que tentas ye lo que falamos cuando comentábamos lo de fame poética, que, bueno, dase ye eses timbres poéticos una puerta abierta a toda la xente, a toda la expresión, lo que quieres ye facer esa normalidad, ¿no? Que sea un idioma como otro cualquiera el asturiano, ¿no? Claro, dai esa la normalidad que dai dignidad y visibilidad. Entonces, bueno, pues tenía ganes desearonme dende la editorial, por supuesto, sin problema, sacar un poemario que fuere bilingüe, y yo muy contento. La mi idea ya era esa y bueno, aquí está el resultado. Vamos a hablar de los cimientos. Lleva unos meses en el mercado. Cuéntanos un poquitín, porque siempre nos interesa aquí en nuestra plataforma multimedia falar un poquitín de dónde se puede algamar, cómo lle la posibilidad de porque la gente tiene un poco que tener esa capacidad de poder algamar cosas nuevas y de poder guetales. Bueno, los cimientos está a la venta ahora mismo. Estamos ya en la segunda edición, estamos a piques de Escosala. Entonces yo no sé bien ahora mismo en qué sitios puede mercarse todavía. Sé que hay en Xixón, na Café y Librería La Revoltosa, también hay en Paradiso, en Ubieuta, en un café y librería que se llama Milenio 2, que está en la zona del Milán, y en Villaviciosa está en las librerías Suárez y Tristana, me parece. Y sé que está piques también de aportar de alguna librería más de Xixón. Y por supuesto puede acutarse este poemario en la página web de la editorial de Ediciones Camelot. O si no, bueno, falar directamente conmigo, como digo, ya está, creo que está piques de escosarse la segunda edición. Entonces, bueno, no sé si habrá muchos ejemplares peri. Sí, o sea que yo creo, parece que lo más sencillo es el tema de Ediciones Camelot, y pues bueno, hacer contacto con ellos y conseguir este poemario. ¿Cómo surden? Decíesnos que los temas que trates en los poemas van un poco arrellados a la actualidad, pero ¿cómo surden esos poemas? ¿Vas haciéndolos y guardándolos en un caixonín y después vas xuntándolos todos para hacer esta publicación, o cómo fais, Andrés? Bueno, yo hice una esvilla de poemas, quería dar pues un destín a las mías palabras, ¿no? Quería hacer un poemario que tuviera mucho contenido social y que falara, pues eso, de como digo, en distintas realidades cercanas a nos. Entonces yo fui escribiendo los poemas, y después de un tiempo, ya cuando ya reposaron un poquillín, pues corregílos y vi que ya era lo que había que modificar. De algunos poemas están publicados en el mío blog, hay otros que no, que llegan inéditos, pero bueno, todos sufrieron una corrección en riba de ellos, y el resultado, bueno, y los cimientos. En este caso, cuando falamos de los poemas y falamos de la utilización de las dos lingües, del castellano y del asturiano, cuando escribes el poema, faeslo ya en la lingua directamente que escuelles, o hay tornes de una a la otra, hay un poema que se te discurre en asturiano y después torneslo al castellano? ¿Cómo es ese proceso? No, yo en el inter que escribo un poema, faigolo ya en un idioma, ¿no? De los que están escritos en asturiano, pues escríbolos en ese momento en asturiano, y los que están en castellano. De alguna vegada presentando este poemario, hubo de alguna persona que non pescanció mucho de algún poema en asturiano. Entonces, bueno, yo hice la torna en ese momento, pero no, yo cuando escribo, ya escribo en el idioma con el que voy a acabar esos versos. Andrés, decíamos que aunque colaboraste en otras publicaciones, la primera vegada que es tú solo el que expublices, en este caso, un poemario, Los Cimientos. ¿Qué supone para ti? Que cuando tuviste, además en las redes, y es una persona muy activa en el top Facebook, cuando tuviste ese libro en estos manes, tocaste esas páginas, esas fuelles, ¿qué sentiste? Bueno, y un paso súper grande, ¿no? Yo tenía ganas de publicar un poemario, y cuando ya lo tenía todo preparado, pues daba un poquitín de miedo dar ese paso adelante, porque es algo importante.
Entonces, sentí emoción, la verdad. Yo que estoy muy contento con el resultado, con la respuesta de la xente, y sí es verdad que en un principio, como no sabes si va a gustar o cuál va a ser la respuesta que dé a la xente a esta publicación, pues sí entra un poco de miedo, pero no, la verdad es que está yendo todo bien y estoy muy contento. Eso decíamos, Andrés, que aparte estamos en una segunda, publicase la segunda edición, con lo cual la receptividad fue perbona. Sí, el poemario salió a finales de xunetu y ya estamos escosando la segunda edición, y la xente va a las presentaciones que fici, sigue pues las distintas publicaciones que salieron en prensa o en la radio, y sí, y está gustando. Y lo importante, supongo, que será para ti animate a seguir haciendo este labor y a un futuro seguir publicando, Andrés. Claro, sí, yo por eso quise dar ese nombre de Los Cimientos, y era primero por la crítica que dije que hacía esa burbuja inmobiliaria y a de ellos factores de exposible económico en España, y también lo otro era porque estaba poniendo y los finchos a la mi poesía, y era el entamu de la mi poesía, y por eso nomé a este poemario Los Cimientos. Sí, aparte, bueno, para irnos un título perafalladizo. De todas maneras, cuando las presentaciones estáis aprovechando también lo de Fame Poética, ¿no?, para ir presentándolo con otros collacios, ¿no?, el libro y, bueno, estos poemas concretamente. Sí, yo cuando hicimos la presentación oficial en la revoltosa decisión, el 29 de agosto creo que fue, no podía entender presentar el mío primer poemario sin organizar después con Fame Poética, que hieren los collacios, hay amigos con los que medré estos 2 últimos años, no podía separar una cosa de otra, ¿no? Y siempre el otro día tuvimos Nel Orbayron de Avilés, y también hicimos timba después de una pequeñina introducción que hice de Los Cimientos. Sí, con lo cual la xente... ¿Cómo está ese tema de Fame Poética? Ahora, cuando llega el invierno, este tiempo que lle más de recollese, organizáis más cosas, Andrés, o cómo estáis haciendo ahora para los vinientes meses? Queremos organizar daqué importante con meses redondes onde se pueda falar de literatura, facer quizás un cineforum y, por supuesto, una timba con un concierto, pero estamos todavía falándolo porque queremos facer de algo muy especial, de algo que a la xente se anime todavía más que nunca para celebrar esos 2 años de poesía pelas librerías y pelos bares de Xixón y de Uvieu, de Avilés, y donde vayamos a hacer una timba. Y aparte porque tenéis una receptividad y supongo que estaréis percontentos con lo que está sucediendo en estos últimos 2 años, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, vemos mucha xente mozo animado a participar, bueno, xente mozo y xente más mayor que saberen, participen y en pues los textos o textos de otros autores. A nosotros danos igual, esto es un colectivo, como siempre decimos, libre para la participación de toda la xente que quiera animarse a compartir de algo, no solo poesía, también metemos siempre un conciertín pel medio de la timba para compartir distintas artes, ¿no? Porque dice Andrés, el tema de la poesía, que yo un poco de algo muy especial, ¿no? Que para ser poeta hay que estar como muy preparado y todo eso. Podemos voltear esos persuicios, ¿no? Y también otro persuicio que bueno, ¿quién va a leer poesía? Y menos en asturiano, ¿no? Claro, yo creo que para escribir poesía la formación básica y como para escribir, ¿no? Para escribir, vamos, novela, hay que leer poesía. Para escribir poesía hay que leer poesía y sigue una formación no nada más académica de estudios sobre autores o movimientos, sino que hay que leer, hay que compartir y que hay que atreverse a agarrar el boli o a agarrar el ordenador y ponerse a ello. Y es verdad que ahora mismo estamos viendo, yo creo, un boom de gente que está escribiendo, ¿no? Porque las redes sociales, las nuevas tecnologías permiten, pues,
facer máis por la literatura. Y en asturiano pues vemos mucha gente también participando y con ganas de compartir textos y también de aprender. Ya sabemos cómo está la situación del idioma en los colegios y en institutos, y bueno, pues hay gente que aprende te da su cuenta y estamos orgullosos de ello, de que quieran seguir estudiando y conociendo el idioma y bueno, y además haciendo poesía en asturiano. Sí, eso por eso decíate en la siguiente entruga, ¿no? Que ye per importante el labor que facéis, ¿no? Porque decíamos, si nos centramos en el asturiano, que el asturiano, lo que te comentaba en antes, ¿no? Que dicen, bueno, si aún por arriba non se lle asturiano poesía, pues, bueno, tienes la imagen de que la poesía ye como un matuyela, ¿no? Y que hay que voltear con eso, que la poesía ye una cosa guapa y aparte, bueno, pues las personas que estáis ahí detrás, que tienen un mérito abondo grande, ¿no? Sí, yo la verdad es que, para resumirlo, estoy tan orgulloso de los poemas que tengo en castellano como los de asturiano, porque describo las mismas realidades o distintas realidades, pero siempre con el mismo enfoque de transmitir un mensaje. Esa es la mi poesía. Quiero cuidar de la palabra y hacer que los poemas sean bien correctos, pero también lo que quiero es transmitir un mensaje. Yo creo que si el poema non fai que reflexionemos sobre lo que estamos acabantes de leer, pues creo que hay un fallo y bueno, pues ese mensaje no se pierde ni tanto en castellano ni tanto en asturiano. Andrés, decíesnos que sorprende, bueno, dentro de lo que decíamos de supersuicios, que sorprende la montonera siente que se avera y que se atreve, vamos a decir el verbo atrever, ¿no? Que se atreve a recitar esas composiciones. Quiero decirte que hay una imagen a lo mejor un poco deturpada de lo que lle la sensibilidad de la xente en cuanto a la escritura, ¿no? Piénsase que la xente non lle, que la xente solo ve la televisión o está todo el día pegada al móvil o al ordenador, ¿no? Yo creo que sí hay mucha gente interesado en la literatura, en leer y también en la poesía, y estamos viéndolo, hay gente que, bueno, que quisiera saber a les timbres o a los recitales y no participa porque hay un poco de vergüenza. Nosotros intentamos que la gente que sabemos que escribe, sobre todo gente mozo, y que lo que tiene vergüenza, nosotros intentamos animarlos, y incluso allí en el sitio donde teamos animámoslos y a veces pues engañámoslos un poco y apuntámoslos na lista, porque creemos que para quitar el ese miedo que hay escénico entre recitar, pues lo mejor es lanzarse y recitar. Y mucha gente, bueno, pues hacemos yo un poquitín de truco, animámoslos a meterse delante del micro y bueno, después pierden el miedo y dicen, coime, pues sí, es verdad, tenía que haberme lanzado en antes. Claro. Ya para rematar, Andrés, y sobre todo teníamos ganas de falar contigo otra vegada dende aquí, dende Iniciativa Polo Asturiano, Aldriques de Asturias, con el envís de date la enhorabona, porque sabemos el esfuerzo que lleva y el orgullo que tiene que sentir cuando ve los poemas en un libro, en un papel, en una folla, como digo, tocalo, ¿no? Eso tiene que ser per guapo, ¿no? Para rematar, una caberantruga, ¿por qué crees que hay esa sensibilidad na xente, ¿no? ¿Por qué crees que apaece esa xente que quiere expresar cosas? ¿Estamos en tiempos revueltucos a lo mejor y por eso o por otras cuestiones? Sí, en ese sentido, sí. Puede que los tiempos que estamos viviendo con toda la crisis y la situación no solo económica, sino social, sí puede animar a la gente a expresar esa rabia que tiene dentro y una forma de expresarla, de soltar lo que ve, lo que vive, puede ser mediante la literatura y mediante la poesía. Yo quise descargar un poquillín esa rabia y dar ese punto de vista propio sobre la situación que veo económica, social y sobre las distintas realidades a consecuencia de la crisis, y descargué bastante rabia con estos poemas y yo creo que sí, y sobre todo la gente también, bueno, los temas tópicos de toda la vida como puede ser el amor, también sigue siendo una fuente para
para descargar y en los poemas. Todavía sigue siendo un tema muy usado, ¿no? En los poemas, vémoslo y bueno, yo creo que la gente pues y eso utiliza la poesía para expresar lo que tiene dentro. Mucha gente tenemos mucha rabia acumulado dentro y queremos soltarlo pues pela poesía. Pues más nada, Andrés Treceño, prestónos una vegada más falar contigo estos minutinos y sobre todo para darte la enhorabona por ese... Cametamos a las ediciones Camelón, Los Cimientos, un nuevo poemario bilingüe, 20 poemas en castellano, 9 en asturiano. Andrés Treceño está detrás de Faime Poética. Pues bueno, entrar na rede y ver lo que está haciendo esta xente, que está haciendo un diabor pero interesante, temes del asturiano, sobre todo el poema como afonda en el propio idioma, fai agarrar un prestigio pero importante, y teníamos ganas de darte la enhorabona, Andrés, y charrar un cachín. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas, soy Flavia de Xera y préstame sentir iniciativa pola asturiano Nesondes. Lingua pa' ayer, lingua pa' medrar, lingua pa' aprender, lingua pa' enseñar. Lingua pa' aprender, lingua pa' enseñar. Lingua pa' cantar, lingua pa' bailar, lingua pa' luchar, lingua pa' amar. Esta sintonía indícanos que entamamos la sección para falar de televisión col periodista especialista en este asunto, como Llevezu en el nuestro programa, con un garrapillo de libros expulsados al respective y la blogue Cultura Basula. Damián Barreiro, una semana más, moi bones. Hola, moi bones, Samuel, que tal? Vamos a facer acordar a la xente que pode aportar ideas para esta sección de que críticas televisivas, lo que presten, el hashtag TV na radio. De que nos vas falar, güey, Damián, nesta sección? Bueno, aprovechando que estos días tuvimos con el Festival Internacional de Cine de Xixón, que Asturias pues tuvo un poquitín más averada al audiovisual que nunca, se faló también del audiovisual asturiano y tal, pues vamos a hablar un poquitín de cómo en otros territorios aprovecharon estos festivales y las películas de animación que se emitían en estos festivales, pues para normalizar y llevar al cine y al doblaje pues les sos lingües, porque la realidad pues bueno, ya que Disney non lle muy amigo de las lingües minoritarias, y por eso pues gobiernos como el vasco o el catalán, conscientes de la importancia que tiene el audiovisual, el cine, los dibujos animados para normalizar y asegurar pues la transmisión intergeneracional del su idioma, pues entamaron de ellas iniciativas, de ellas campañas, por decirlo de alguna manera. El ejemplo que vamos a poner, el de Cataluña, ya bastante asemellado, pero vamos a poner el caso vasco, ¿no? Que Cataluña ya está a otro nivel, ya hasta hay superproducciones de Hollywood que se doblen al catalán y se estrenan comercialmente al catalán. Entonces vamos a poner el caso vasco, que digamos que está un poco más averado a nuestra realidad y les nuestras capacidades. Si de verdad hubiera una iniciativa desde la administración pública y desde los medios de comunicación públicos por afalar y entainar iniciativas así, ¿no? Y bueno, Cinema Euskara pues lleva una iniciativa que tiene el objetivo pues de hacer llegar a la ciudadanía vasca, principalmente a los más mozos, pues una selección de películas que promuevan pues, a más de valores cinematográficos, pues evidentemente el uso del idioma como vehículo de comunicación cultural, de normalización del campo del ocio y del entretenimiento, ¿no? Y básicamente eso, que la mocedad pues tenga un cachín de ocio donde puedan ir al cine a pasarlo bien y lo puedan hacer pues na so lingua como referente. Y bueno, para esta campaña de Cinema Euskara, este programa del gobierno vasco pues contempla de ellas gines de actuación, digamos, ¿no? Pues ponga a disposición del público infantil y adolescentes cine en vasco, y les gines que hay pues ya estrenes en salas comerciales dentro del circuito comercial, pues en los cines de Bilbao, de Donostia, de Gasteiz, y después pues nos territorios, nos lugares donde no hay cines, pues a través de las salas municipales, pues casas de cultura, yo qué sé. Imagínate que haga una campaña así en el gobierno a través de la Dirección General de Planificación Lingüística y en
yo que sé, en Nava pues igual non hai cine, bueno, evidentemente non hai cine, porque por desgracia en Asturias cada vez tenemos menos sales de cine comerciales, pero si hay una casa de cultura que depende del concello, y bueno, pues colaborar la Dirección General de Planificación Lingüística con el Servicio de Normalización de la Comarca de la Sidra y organizar un paseo de ellos pases de esa película pues na Casa de Cultura Municipal o en el Auditorio Municipal, nel equipamiento cultural que tengan disponible. Pero además de eso también el gobierno vasco trabaja con distribuidores de DVDs para su comercialización, también ofrece estas películas a través de internet, a través de la web de la televisión vasca y a través de la web de la Consellería de Cultura, y también pues hay acciones especiales nes escuelas, ¿no? Pues por ejemplo, nes Icastoles pues van a mostrar estas películas como actividad complementaria y un poquitín las líneas de actuación que fain. Y bueno, este programa este año pues va a centrarse en la Navidad, mentes octubre de año y enero del año que viene, pues van a estrenarse 6 películas europeas y una japonesa dobladas al vasco. Van a ser 5 películas animadas y 2 documentales dirigidos pues a un público mozo. Y al empar pues en el gobierno vasco hay también una serie de ayudas a las salas comerciales de cine, a los cines, vamos, para que en las fechas de Navidad pues proyecten las películas con una entrada de nada más €1. Digamos que para hacer que la gente vaya al cine a consumir cine en vasco, que la gente todavía no tiene ese bezo, pues el gobierno vasco da una serie de ayudas para que a los cines, para que pongan esas películas más baratas y así a falar que la gente pues vaya al cine. No, y aparte, Damián, la animación es súper importante. Dígolo porque en internet puede echarse una huelladina a deyes breves, ¿no? Del Rey León, asturiano, todo ese tema. La animación, aparte lo que comentes tú muchas veces en esta sección, el agarrar a las nuevas generaciones, que son las que van transmitir la lengua asturiana, ¿no? Eso sería pero importante, la animación, que aparte también agarraría un público mayor, porque es muy prestoso, ya digo, la gente que eche una huelladina por internet, ver cachinos del Rey León asturiano, por ejemplo. Sí, además igual xente que todavía tiene de ellos conceptos diglósicos hacia la nuestra lengua, pues puede decir que sentir a los vaqueros o que sentir la telenovela de Pela Tarde o la película de acción asturiano que nun lle que ellos fai gracia o que nun lle lo normal, ¿no? Pero sentir a Doraemon o a Shin-Chan asturiano, yo creo que vamos, que podría acabar con de ellos conceptos diglósicos que están muy activos todavía en la sociedad asturiano, y que además son series que pueden prestar a los más niños, que tienen el enfoque de normalizar la lengua entre los más niños, que vean que además que la lengua que pueden o no falar na su casa, que además de la lengua que se da la clase de lengua que llamen ahora la clase de asturiano, pues también hay una lengua que está en la tele, que va para divertirse, que va para pasar un momento de ocio, y es muy importante porque además los personajes de animación en los otros territorios del Estado pues convirtieronse en los mejores profesores de la lengua propia al recuperar expresiones a través del doblaje, ¿no? Porque es muy importante también eso de tener controlado el tema del doblaje. Por ejemplo, en esta campaña que te cuento del gobierno vasco, pues de ejecutivo para, digamos, escoger las películas o escoger, no, bueno, participar en el doblaje de películas. El gobierno vasco fue una convocatoria, como puede ser la convocatoria de subvenciones para los libros asturianos o para los medios de comunicación, una campaña asemejada, ¿no?, a las subvenciones de promoción del asturiano, a los que se presentan distribuidores de cine. El gobierno vasco, pues como faico el asturiano con los libros asturianos, pues escoge los que piensa que tienen más valor cultural, normalizador. Y bueno, el Ejecutivo vasco, para escoger las películas, pues tiene en cuenta los valores educativos, las
posibilidades comerciales y también la calidad y el control lingüístico en el proceso de doblaje, ¿no? Que es muy importante que tener una lengua cuidada que sea normativa, pero que también que no suene artificial, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que un doblaje o un producto asturiano está dirigido a toda la sociedad, no nada más a la gente que ya está alfabetizada, entonces hay que hacerlo lo más natural posible para que choque lo menos posible. Sí que se ten comentado, non estoy de suru col tema, pero non sei se foi Sinchan, parecme, que depois emitieron todas as televisións autonómicas nos idiomas propios, creo que foi Sinchan que emitióse depois en Antena 3 e que la xente que tuvo menos audiencia, era Sinchan, parecme, ¿no? Que la xente... Sí, Sinchan y Bola de Dragón, que fueron series eso, que se emitieron Bola de Dragón, Bola de Cuélebre, como podría ser la posible traducción al asturiano, pues se emitióse desde los 90 con abondo éxito en las televisiones autonómicas. Prácticamente Bola de Cuélebre para las televisiones autonómicas, para la gallega, para la catalana y para la vasca, y como los Simpson, ¿no? Para Antena 3, lleva emitiéndose de seguido, pues repitiendo capítulos, estrenando nuevos, repitiendo, estrenando, porque tienen mucha audiencia. Y con Sinchan pasó lo mismo, lo que pasa que, bueno, Sinchan hay otras cosas, hubo polémicas, porque si era una serie infantil, si tenía que emitirse dentro del programa infantil, si los valores que transmitía pues no eran los más afalladizos para los niños. Sinchan, digamos que yo como los Simpson, que no en realidad una serie infantil, lo que pasa es claro, los Simpson de xuro que si se emitieran gallego, pues habría mogollón, o en asturiano habría mogollón de polémica, porque hay una serie que ven los niños cuando no está dirigido a los niños, pero claro, como se emite en castellán, pues no pasa nada y no hay polémicas. El Festival de Cine también tiene un día de Asturias, pero non se ve mucho el asturiano en el Festival de Cine. Parece que aquí en Asturias, cuando tiene la palabra de internacional, automáticamente parece que el asturiano non é internacional, la lengua asturiana, quiero decir. Claro, hai el Día de Asturias que é curtios dirixidos o producidos básicamente por asturianos, porque la mayoría de asturianos tienen bien poco, y en eso tiene mucho que ver pues la eliminación de ayudes al audiovisual asturiano, que se eliminaron desde la Consellería de Cultura, que y algunas ayudas que incentivaban pues que se pudiera rodar películas en asturiano. Esas ayudes que ayudaban a la xente que tenía el compromiso de facer cine en asturiano, y afalaben que la xente que non tenía ese compromiso, que viera una línea de apoyo en plan de, bueno, si lo faigo en asturiano, pues o lo doblo, o lo subtitulo al asturiano, pues voy a tener más ayudas, tal. Pues esa línea cortóse y el cine en asturiano pues prácticamente no existe en el Festival de Cine de Xixón desde ahí 2 años. Por eso pongo esta campaña de ejemplo, porque la mayoría de estas películas que se doblan en el País Vasco, pues estrenaronse dentro del Festival de Cine de Donostia, o de la Semana Fantástica y de Terror de esta ciudad, ¿no? Y en el Festival de Cine de Xixón hay de ellas secciones, pues está Animafic, está Enfant Terribles, son digamos secciones dedicadas a los más niños, o a la mocedad, o a los adolescentes, y son películas, pues igual una película danesa de animación, una película francesa de animación, una japonesa, que en el Estado español poco recorrido comercial van a tener, más que los pases que se faigan en estos festivales, ¿no? Y lo que faen en Cataluña, lo que faen en el País Vasco, estas películas que no pueden competir con Disney, pues hay una ayuda para doblarles en vasco y moverles, pero circuitos comerciales municipales y para las escuelas. De ellos una vía para que, y además los distribuidores venlo muy bien, porque no pueden competir con una película danesa, holandesa o irlandesa o francesa o italiana de animación, pues tienen lo difícil, ¿no? Para llegar al circuito comercial de otros países, ¿no? Entonces lo que fan, pues y esto, y me parece que sería una línea de actuación que podría usarse para normalizar el audiovisual asturiano a través del Festival de Cine de Xixón.
Pues vaya como nos presta esta sección contigo, Damián, porque, como decíamos, si la xente fixera un repás e tomara notes de todas as propuestas que pones en riba a la mesa, de las posibilidades que podría facerse para normalizar el nuestro idioma, el asturiano, sería descomanado una montonera de ellas y que solo hay una cuestión de voluntad política y que además lo que estamos amosando esta sección de fai cuanta ya y que lle perfectamente posible, que non lle ninguna tontería facelo ni una perda de perres, todo lo contrario, xenera una industria audiovisual, xenera pagar a los dobladores, traballo en Asturias, ¿no? Que parece que non lle que nos sobre en forma. Damián, muchísimas gracias como siempre y una semana más o la siguiente semana reflexionaremos sobre este tema. Un abrazo, Damián, gracias. Te ayudo, Samuel, te ayudo. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Asturias caléllase. Cuideiro, Cangas del Narcea, A Veiga, Ubieu, Llanes, Les Arriondes. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al radio La Nosa Lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!